Muy bien, bienvenidos a la siguiente clase, que es elementos de la división. Aquí realmente no salieron tan mal, pero sí quería que quedara claro y que quedara guardado la clase para que la pudieran estar repasando. Esos son los elementos de la división: el divisor, el dividendo, el cociente y el residuo. Me sacaron medio malas cosas, pero eso está bien porque vamos iniciando con el tema. Recuerden que el tema no es aprender a dividir, el tema es conocer los elementos de la división. A lo mejor se pueden estar confundiendo en ese enfoque que le estén dando, pero el tema es los elementos de la división y cómo se relacionan. Tenemos, te lo repito, el cociente, el dividendo, el residuo y el divisor. Cada uno va en una parte diferente de la división. Y ahí los podemos ver. El cociente es el número que nos da arriba de la división. El dividendo es el número que se va a dividir. El divisor es el número que va a dividir. No es lo mismo el que se va a dividir al que va a dividir. Y el residuo es lo que sobra. ¿Ok? En términos matemáticos, como aparecen en su examen, el cociente es la cantidad de veces que se puede dividir el dividendo por el divisor. El dividendo es simplemente el número que se va a dividir. El residuo es el número que ya no se pudo dividir. Y el divisor simplemente es el número que divide el dividendo. Vamos a verlo con bolitas, como lo repartimos. Tenemos esas bolitas que ya tienen la R ahí porque son las que van a sobrar. Y aquí tenemos dos grupos de 5. Quiero que vean bien la división que hice ahí. ¿Cuántas veces 5 pude hacer en el 13? Ahí está, 2 veces tuve 5. Y las últimas 3, ¿qué son? Pues las que sobraron, porque no se pudieron hacer 5. Entonces, el cociente indica cuántas veces 5 se puede hacer en el dividendo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera de lo que se puede ver. Vean bien cómo funciona una división. Una división es simplemente ir quitando lo que está pidiendo el divisor de 5 en 5. Ahora tenemos aquí los 5 divisores. Vamos a ver, hacerlo de uno por uno. Vamos a repartirlo a ver si es cierto. Una, 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 y todos ahí se van a ir yendo. Una cada uno, y pum, vámonos, se fue más, vámonos. Ahora sí vamos a esperar a que se reanime. Pero como lo vieron ahí, cada bolita se fue a una caja, ¿verdad? Y cada caja es una parte del divisor que es el 5. Va a tardar poquito, pero les sirve para que lo vean otra vez. Pueden ver las bolitas que son 13. Las pueden ir contando si quieren. De esas 13, repito, se hizo aquí 5, aquí otras 5 y las otras sobraron. Es lo que dice nuestra división hecha con puros números, pero la vida real la tenemos ahí. Ahora sí, tenemos las 5 cajas en las que vamos a repartir nuestras bolitas y a cada uno le damos uno. Ahí va, ahora sí. Véanlo otra vez, que ahora sí no se va a pasar. Ahí está. ¿Y cuántas sobraron? 3. Eso es nuestra división. Eso es dividir. Si tú lo repartes, el dividendo lo repartes entre los 5, va a quedar así. Y ya después se aprende uno a cómo dividir con el método que tenemos ahí, que es el de la casita, le dicen normalmente. Pero primeramente tienes que entender cuáles son los elementos de la división y cómo se relacionan y cómo funciona la división. Y una división es agrupar todo el dividendo en lo que se está pidiendo. En este caso, dice que lo agrupemos en 5 cajas, por así decirlo. El divisor es 5. Ok, esos 13, ¿de a cuántos le toca cada caja? De a 2. Eso es nuestro cociente. Pero en ese sentido casi no se nota como cuando lo hice acá abajo con un círculo. Ahí sí se nota que encerré 5, luego encerré 5. ¿Cuántas veces pude encerrar 5 en el 13? 2.
Ese es mi cociente, ¿ok? Esa es la forma de hacer una división, de comprender la división. Ahora tenemos esto. Véanlo bien y van a ver si le entienden. Uno puede decir, ay, pues sí, pero no, pero sí. Las cajas, cada caja tiene 2. 2 veces 5, o sea, 2 por 5, 10. O 5 veces 2, mejor dicho, 5 por 2, 10. Más 3 que me sobraron, pues son 13, que a lo mejor no se ve porque está la imagen, no sé. Tenemos entonces que es dividendo, que es 13. Luego tenemos el divisor, que es 5. Y ese resultado nos da el cociente, que es 2. ¿Ok? Pero pon mucha atención. Nos da la siguiente regla, que es que a lo mejor la que no pudieron ver. Ahí te va. El dividendo, que es 13, el divisor, que es 5, el cociente, que es 2, más el residuo, que es 3, me tiene que dar 13. ¿Por qué 13? Porque es el dividendo, lo mismo. Ahí te va la regla que aprendieron en las clases de Aprende en Clase. O sea, 13 es igual a 5 por 2. Ya sabemos que 5 por 2 sí son 10. Más 3 es igual a 13. Entonces, la regla que aprendieron en Aprende en Casa es que el dividendo es igual a multiplicar el divisor por el cociente más el residuo. Y arriba se los puse como dibujo para que vean que es cierto. Tenemos el divisor, que cada divisor tiene 2 bolitas. Entonces, si yo sumo 2 más 2 más 2 más 2 más 2, si no me equivoco, o si no dije uno de más, da 10. 5 veces 2 es 10. Pero como ya somos unos buenos matemáticos, sabemos que sumar varias veces un solo número, mejor hacemos una multiplicación. Y en vez de sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2, hacemos 5 veces 2, que es decir, 5 por 2. Y entonces ya tenemos que 5 por 2 es 10. ¿Más cuántas sobraron? 3. 10 más 3, 13. Y mi dividendo es 13. ¿Cuántas bolitas tenía en total al principio? 13. Ahora la siguiente regla. ¿Por qué siempre el residuo será más chico que el divisor? Es la nueva regla que aprendieron en Aprende en Casa. Pero ¿por qué siempre es más chico que el divisor? Ahí te va, vamos a seguir con el ejemplo. Tenemos el dividendo, que es 13. El divisor, que siempre va a ser 5, ¿ok? El divisor siempre va a ser 5, las 5 cajas. ¿Ya estamos? El cociente sabemos que es 2 y el residuo sabemos que es 3. Este es el resultado de nuestra división, sin hacerla con los números, simplemente hacerla repartiendo esas bolitas. Tenemos, recuérdense, una en cada caja. Y luego tenemos dos, ajá, vamos a esperar que se llene esto. A veces no mido el tiempo cuando lo estoy haciendo, pero vayan revisando. Nuestro dividendo, nuestras bolitas en total son 13. Las repartimos en 5 cajas. A cada caja le tocan 2 y sobran 3. Ahí están. Luego, si tuviéramos 14 bolitas, pongan atención, miren el mismo ejemplo, serían ahí 14 bolitas, nuestro divisor sigue siendo 5, pero ahora nuestro cociente es 2 y nuestro residuo sería, ¿cuántas sobran? 4. Ahora vean el siguiente ejemplo, pongan mucha atención. Tenemos 15 de dividendo. Agregamos otra bolita más, 15. Nuestro divisor sigue siendo 5 y nuestro cociente 2 sería igual y sobrarían 5, ¿verdad? Pero aquí es donde ya les dije la regla. ¿Por qué siempre el residuo será más chico que el divisor? O en vez de decir chico es menor, para que lo contesten bien en el examen. El divisor siempre tiene el residuo tiene que ser siempre menor que el divisor. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó aquí.
Si yo dejo con 2 cada caja, me sobran 5, pero la realidad es la siguiente. Pon mucha atención a lo que va a pasar. A cada caja ya le puedo dar una. Entonces, aquí se modifica el asunto. Son 5 de dividendo, 5 de divisor, pero ahora son 3 de cociente. ¿Y cuánto me sobró? 0. ¿Ok? Por eso el residuo nunca puede ser mayor ni igual que el divisor. ¿Ok? Porque una vez que llegamos al número del divisor, que en este caso fue 5, ya podemos darle 1 a cada caja. Entonces vuelve a 0. Entonces el divisor solamente puede ser 0, 1, 2, 3 o 4. En este caso que es 5. ¿Ok? El residuo. Ay, a veces cambio las palabras, pero no estarlo revolviendo. El residuo siempre tiene que ser menor que el divisor. ¿De qué te sirve esto? Podrás decir, ¿a mí qué? Pues cuando tengas una división y que te sobre más que lo que es el divisor, quiere decir que tu división estuvo mal. ¿Ok? Desde el principio te puedes dar cuenta si te equivocaste o no. Desde la primera división, vamos a ver un ejemplo. Tenemos 134 de dividendo entre 5 de divisor. Te lo hacen que lo aprendas de la siguiente manera, ¿sí o no? Miras el 5 y agarras el primer número. ¿5 en el 1 cabe? No. Entonces agarras el siguiente, el 5 con el 3. O sea, 5 en el 3 ¿se cabe? Ay, sí, sí cabe. Pero como has aprendido en Aprende en Casa, tienes que razonar en vez de nomás de que te enseñen a hacer las cosas, ¿ok? Enseñárselos así como yo les dije es hacerlo de una manera autónoma, automática. Y nosotros estamos aprendiendo a razonar, a usar nuestra cabeza. Y entonces en Aprende en Casa te dijeron, hey, acuérdate de la tabla, no te hagas. ¿Ok? 5 por 1, 5. 5 por 2, a ver si la puedes decir antes de que aparezca. Ahí te reto ahí a ver cuál sigue. Velas practicando en tu mente. ¿Sigue cuál? 25. Y luego cuál sigue de 5 por 6. 30. A ver si que no te gane la escritura. Está fácil, ¿no? La del 5. Y en Aprende en Casa te dijeron, ok, aprende las tablas y después usa los múltiplos de 10. Es decir, luego ¿cuál sigue? 5 por 100 igual a 500. Quiere decir que mi número va a estar entre 5 por 10 y 5 por 100. Es decir, que mi número va a estar entre el 10 y el 900 y el 99, digo, y el 99. Porque si tú te das cuenta, la tabla del 5, pero con un número más, por ejemplo, 5 por 10, pues es 50. Ahora te reto a que termines esta tabla antes de que te gane la escritura. ¿Cuál seguiría de 5 por 20 ahora? Es lo mismo, si es 10, acá es 100. 5 por 30, si acá es 15, acá será 150. 5 por 4, 20. 5 por 40 sería entonces 200. Espero que le estés ganando la máquina. ¿Cuál sigue? 5 por 70, 350. 5 por 40, que es lo mismo que la otra tabla, nomás que con 5 por 40, oíme, 5 por 80, 5 por 90, el último, pues 450. Y entonces en Aprende en Casa tú tienes que ver ahí cuál es el que te conviene, cuál cabe, pues si ya te viste 5 por 20 son 100 y 5 por 30 son 150. Quiere decir que ya no puedo usar 5 por 30, el resultado tiene que ser 5 por 20. Y ahí te lo marco. 5 por 20 igual a 100. ¿Ok? Ese es el que va ahí primero. El 2. Ahora, acuérdate de cómo te la enseñé. Aquí voy a ir un poquito rápido, niños, porque se me acaba el tiempo. ¿Te acuerdas que te dije, ay, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 1? No, ninguna. 5 en el 13, cabe 2. Y ponemos el 2 arriba, ¿verdad? Y abajo, ¿qué ponemos?
un 100. Uy, sí, un 100. En realidad lo que ponemos ahí es un 10, ¿verdad? No borré el 2, ponemos un 10. Porque 5 por 2, 10. Y ahora sí, hacemos la resta. Y ponemos el 3 y luego bajamos el 4. ¿Sí se acuerdan? Así es como se les enseña la división. Pero la realidad, niños, es que ese 2 que está ahí está en las decenas. Y la realidad es que es 5 por 20 igual a 100. Y entonces 134 menos 100 son 34. Pero para hacer las cosas más fáciles se les dice que nada más es un 2. Y 5 por 2, 10. Y olvidamos el 0. Pero como es un múltiplo de 0, pues parece lo mismo. De hecho, si yo quito el 0 de la derecha del 100, si lo quito o lo pongo, queda igual la respuesta. Solamente que cambia el paso en el que te digo, tienes que bajar el 4. Pero con esto, niño, quiero que vayas aprendiendo a cómo están realmente las matemáticas, cómo se resuelve realmente una división. ¿Qué sigue? Pues ahora el número que va sobrando, 5 por 6, pues es 30, es el que más se le acerca. Lo ponemos el 6 arriba, el 30 abajo, y así fue como te enseñaron en Aprende en Casa. Y cómo se resuelve en una división normal. Hacemos la resta y entonces ahora sí, nuestro residuo fue 4. Y así es como se hace una división. Puedes usar los dos métodos. El método primero, el que te enseñan de que cabe en el 1, cabe en el 13, es como se enseña, pero de una manera automática, niños, que no estás pensando realmente lo que es una división. Simplemente estás aprendiendo a resolver unos números que están ahí, y a la hora de que te ponen una división de verdad, te empiezas a perder. Pero si te das cuenta, sí, así como está aquí, es como se resuelve una división. Y se cumple la regla. Muy bien, esto fue todo de matemáticas. También ya se acabó las 40 minutos de reunión. Ahorita les mando el siguiente link. Nos vemos. Profe, ¿qué clase sigue? Geografía. Se me olvida dónde se deja grabar. Ya encontré. Muy bien. Bye. Nos vemos ahorita en la próxima clase.